Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad. El siguiente fic y personajes no me pertenece, créditos a sus creadores. Si desea ayudar al canal, denle me gusta y suscríbete. Kintsugi capítulo 8. Atlas. El titán de la resistencia. De todas las cosas que Hefesto esperaba al regresar a su morada, sin duda no era él. Aún así, estaba destinado a suceder. El problema no era necesariamente el titán, sino su presencia allí. ¿Por qué estaba destruyendo y mutilando a la población de esta isla? Hefesto dudaba que al titán le importara mucho la destrucción que dejaba a su paso, pero como general, debía tener un propósito. La destrucción sin propósito contradecía la imagen severa y diligente que Hefesto había oído. Sentado afuera, acariciando distraídamente las plumas del fénix que descansaba sobre sus rodillas, el dios del fuego buscaba una solución a su problema. Los humanos habían desaparecido hacía tiempo, los últimos habitantes que quedaban en su hogar. La población, según él, no era tan numerosa, pero aún así fue una tragedia. Sin embargo, incluso entre tantas muertes, los habitantes más místicos fueron los más afectados. De ellos, supo que Atlas no estaba solo. Acompañado por un séquito de bestias y espíritus, el titán los dejó sueltos por la isla, y considerando la naturaleza de Atlas, estas criaturas eran la piedra angular de un ejército. Si no recuerdo mal, pensó Hefesto, existía un mito según el cual Atlas se rebeló contra Zeus después de la guerra, cuya consecuencia fue sostener el peso del cielo. No era lo ideal, pero era la mejor información con la que podía contar para explicar por qué Atlas tenía un ejército, aunque no para explicar por qué estaba allí. Para Hefesto, la rebelión tenía poco sentido. La mayoría de los titanes habían dejado atrás la guerra, o al menos eran lo suficientemente neutrales como para no apoyar ciegamente los planes de Atlas. Al fin y al cabo, ¿de qué servía rebelarse? El reinado de los Olímpicos, aunque defectuoso, era notablemente mejor que el anterior. Monetariamente hablando, había poco que ganar. Todo aquello no tenía mucho sentido para él. Había muy pocos monstruos y espíritus aquí para una auténtica masacre contra el Olimpo. La aldea humana fue aniquilada, sí, pero si este era un ejército destinado a enfrentarse a los dioses, se quedaron terriblemente, risiblemente, cortos. El sonido de cascos resonando en la piedra y un aroma familiar a hierbas lo hicieron girarse para mirar a Cassandra. Tenía una mirada ligeramente culpable, pero no la culpó. Su soledad no valía la vida de otros. Si su hogar puede ser un santuario, que así sea. Era un poco contradictorio, pero, claro, siempre fue un hipócrita, tanto antes como después de fusionarse con Emilia. Cassandra, asintió. Se tragó la ansiedad. El tono solemne de la voz grave de Hefesto decía más que cualquier confirmación que él pudiera haber dado. ¿Vas a enfrentarte a Atlas? Él asintió y se puso de pie, el metal negro de sus piernas brillaba y era fuerte. Cassandra miró hacia los océanos, detestando las miradas esperanzadas de las ninfas desde la orilla. Su amigo era perspicaz, o algo así. Las ninfas, las criaturas y demás habitantes de la isla se divertían espiándolo a menudo, riéndose cuando él las miraba y no veía nada. Su rostro se contorsionó en una mueca de desesperación. Desesperada por su amigo, sí, pero también con la esperanza de que pudiera resolver todo esto. Aún así. Sé que eres fuerte, dijo ella, retorciéndose las manos al ver que él se acercaba, pero este es Atlas. Atlas. Este es un auténtico titán mayor y griega. Se quedó paralizada ante la calidez familiar que la invadió. Había sentido la divinidad de Hécate, Pan e incluso Hermes alguna vez. Cada uno de ellos se sentía distinto, incluso placentero. Pero siempre se sentía de otro mundo, como si estuviera separado de todo lo que la rodeaba. Le ponía los pelos de punta. Sin embargo, el calor que sentía de él, de Hefesto, odiaba admitir cuánto la tranquilizaba, cuán humana se sentía. Cuán robusta parecía. Igual que los productos de lo que él forjaba. Ella suspiró, cruzándose de brazos. No puedo convencerte, ¿verdad? No dijo nada en respuesta, solo pronunció un único conjunto de instrucciones mientras comenzaba a moverse hacia el alboroto más al norte. Llevad a todos al árbol de Uis. La barrera que hay allí es más fuerte que cualquier otra que hayamos puesto aquí. Allí estaréis más seguros. No podrá encontraros.
Reunida todas las ninfas posibles y griega. Dio un pequeño salto, una ninfa pequeña, con aspecto de niña, se escabulló de una flor bajo su vista. La ignoró y continuó su movimiento. Reúne tantas como puedas, cualesquiera que sean las víctimas que encuentres, y llévalas a otro lugar. No tenía idea de cómo iría el conflicto con Atlas, pero sabía que no iba a quedarse de brazos cruzados y dejar que el titán hiciera lo que quería hacer. Muy bien, pero Hefesto. Con la voz resignada de la centaura, llamándolo por su nombre, el herrero del Olimpo se giró para mirarla a los ojos. Había vacilación en ellos, pero otra emoción rebosaba de fe. ¿Me prometes que volverás? Solo había una respuesta adecuada para eso. Por supuesto. Tenemos mucho que hacer. Nos vemos luego, Cassandra. Soltó otro suspiro, pero este fue más ligero que el anterior, y su postura lo siguió con resolución. Obligación. Los pondré a salvo. Nos vemos luego, Epi. Y con su maldito apodo pronunciado, se fue antes de que él pudiera siquiera decir que no lo llamara así. Su figura se alejó mientras viajaba para ayudar a los que quedaban. Y él regresó a su viaje. Por un momento, pensó en atacar al titán con Calabolg, la espada arcoíris espiral. No importaba si se trataba de la espada original del rey del Ulster o de la versión que Emilia había modificado para convertirla en un proyectil. Terminaría con la derrota del titán o, al menos, lo acercaría a ese estado. Por el tártaro, tenía acceso a armas que Emilia ni siquiera soñaba con conjurar. Desafortunadamente, usar el fantasma noble de cualquier manera, especialmente para derrotar a Atlas, probablemente destruiría la isla en la que se encontraban, frustrando así el propósito de proteger a todos. Sin mencionar que se suponía que los fantasmas nobles podrían dañar a un dios tan profundamente. Tenía armas anti-inmortales, sin duda, pero diferencias de naturaleza, no había garantía. Además, las restricciones del arma en cuanto a la cantidad de energía mística eran imposibles, principalmente debido a la naturaleza del objeto. La mínima cantidad de energía necesaria para activarlo apenas alteraba su poder. Solo podía sobrecargarse, y nada más. Hefesto dedicó su tiempo a moverse lentamente mientras reflexionaba sobre la mejor estrategia. Como titán, Atlas era una potencia. Construido para resistir el fervor de la batalla con una resistencia inagotable, un concepto que la deidad mayor encarnaba a la perfección. Si se convertía en una confrontación física, ¿podría ganar? Todos los conflictos que había tenido hasta entonces con sus parientes habían sido, al final, incruentos. Claro, la combinación de favores y tareas que recibía era algo a lo que aún se estaba acostumbrando. La idea de que el resultado se mantuviera por la fuerza, incluso contra su voluntad, era un concepto que le costaba comprender. Tanto poder, y aún así lo usaban el uno contra el otro de esta manera. ¿Atlas sería igual? Lo dudaba. Probablemente Atlas era similar a Ares. Prefería batallas desordenadas. Hefesto se abrió paso entre los árboles y la hierba, bloqueando el paso a los espíritus de la naturaleza que se apresuraban a ponerse a salvo en el sendero que lo seguía. Cada vez más se le acercaban, y los pocos perseguidores que los seguían fueron ensartados en una lluvia de metal. El polvo dorado ondeó en el viento, captando su atención solo por un instante. Y los conflictos entre dioses rara vez son combativos, pensó, es difícil imponer tus intenciones a otros si simplemente estás luchando, incluso si otro dios te derrotaba, no impedía que huyeras, salvo en circunstancias extremas. Al fin y al cabo, si bien un dios podía usar las consecuencias de la batalla a su favor, era después del conflicto, no durante el mismo. La venganza servía de poco si tardabas 100 años en reformarte. Para entonces, tu enemigo ya había tenido tiempo de moverse sin impedimentos, supuestamente. Era un hecho inferido por ahora, aún no confirmado por los rigurosos estándares de Hefesto. Le irritaba un poco no saber con qué estaba trabajando. El campo de batalla, los combatientes y sus objetivos se le escapaban. A pesar de los incontables años de experiencia de Emilia, esto no le sirvió de mucho en este caso. Intentó ver las cosas desde la perspectiva de Atlas, pero sin conocer al mínimo el carácter del titán, no había forma de prepararse. Su ira crecía con cada paso. La idea de desconocer a su enemigo era irritante. Sin embargo, era la idea de que Atlas simplemente permitiera esta masacre sin sentido lo que lo enfurecía. Hefesto estaba listo para el combate, tenía que estarlo. Alertar a los dioses no tenía sentido, porque si les importaba, ya estarían allí. Estaba solo. Un ejemplo de ello fue cuando se adentró en campo abierto.
Ninguna deidad a la que pudiera llamar aliada a la vista, ni siquiera Hermes para observarlo. Nadie más que sus enemigos y la civilización básica que destruyeron. Era un pequeño pueblo pesquero, reducido a cenizas. No se veía un alma, su gente masacrada, y su sangre derramada ennegrecida por el calor. Una imagen igual a la de aquel día. Varias criaturas giraron la cabeza hacia Hefesto, rodeándolo. La cautela o la arrogancia adornaban sus rostros. Una incluso intentó saltar sobre él, con la cabeza de perro y las aletas de delfín como únicos rasgos notables, antes de quedar reducida a cenizas y enviar un mensaje claro al resto. Un mensaje que se reforzó con un chillido ensordecedor cuando Ifrit se abalanzó desde dentro, con sus llamas ardiendo de un azul celeste. Por un instante, fue enorme, un torrente de fuego que silenció a los demás. Conseguido el objetivo, su amiga se redujo de tamaño para sentarse cómodamente sobre su hombro. Hefesto observó los restos en llamas de la aldea, frunciendo el ceño ante la profanación cometida contra los inocentes que allí vivían. Era completamente innecesario. Igual que aquel día. Bueno, finalmente llegaste. El dios del fuego se giró y observó al hombre bronceado que caminaba hacia él, mientras la multitud de bestias se abría paso. Su cabello y ojos oscuros combinaban a la perfección con su piel aceitunada. Sus labios dibujaban una sonrisa relajada, con confianza a cada paso. Vestía lo que los titanes solo podían considerar como insignias de guerra. Su peto dejaba al descubierto sus musculosos brazos, y sus piernas estaban protegidas por los terujes. Era un llamativo conjunto dorado y negro, pero de apariencia sorprendentemente sencilla. El hombre mordió una manzana dorada, dejando caer los fragmentos al suelo. Un grupo de criaturas más pequeñas, con apariencia de duendes, la devastó. Entonces, obviamente, estallaron por lo que él asumió que era energía divina. No fue una muerte bonita. Atlas alzó una mano y un trono de piedra endurecida surgió del suelo. Con una postura relajada, tomó asiento sin preocupaciones, a pocos metros del mismísimo Hefesto. ¿Me estabas esperando? Preguntó el herrero. Atlas desplazó su peso hacia la derecha mientras se sentaba, apoyando la cabeza en la mano. Se cruzó el dedo por la nariz, con una leve expresión de disgusto en su expresión, por lo demás relajada. Por supuesto que sí. Cuando llegué a esta diminuta roca, imagina mi sorpresa al percibir tu divinidad y nada de Whis. Se burló, una mirada fría que atravesó a Hefesto, o al menos lo intentó. Pasaron unos instantes antes de que la expresión se desvaneciera, reemplazada por otra. Había un respeto a regañadientes mientras Hefesto se cruzaba de brazos, imperturbable. Hefesto mantenía la mirada fija en los ejércitos detrás de Atlas, imagínese su sorpresa al ver a las 5 diosas. Permanecieron en silencio, mirándolo con una expresión casi muerta. Me quitaste algo, dijo Atlas, lo que volvió a centrar su atención en el titán. Si Atlas esperaba una respuesta, no la recibió. En cambio, solo una mirada desdeñosa para contrarrestar la furia que se avecinaba. Lo dudo mucho, dijo Hefesto un momento después. La falta de respeto era genuina y, por una vez, Hefesto estaba cansado de ser educado. Y este no merecía tal cortesía. Más aún cuando Atlas simplemente sonrió con sorna. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Ayúdanos a crecer más. Tienes fuego dentro, dijo arrastrando las palabras. Bien. Si no, esto no sería divertido. No, me quitaste algo. No encuentro a Whis en ninguna parte de esta isla, y sin embargo, aquí andas oliendo a ella. Los ojos gris piedra de Atlas lo clavaron en él. Hefesto parpadeó. ¿Apestaba? ¿A Whis? El recuerdo del árbol que había talado era la única explicación posible, pero incluso eso le parecía forzado. Su desconcierto debió haber sido evidente, ya que Atlas pronto puso los ojos en blanco. Vamos, ¿de verdad esperas que crea que nunca has conocido a la ninfa? No me mientas, Diosito. No sé cómo has llegado a reclamarla, pero era mía mucho antes de ser tuya. No sé cómo me la has ocultado, un hechizo impresionante, lo admito. Atlas chasqueó los dedos y una de las diosas que lo seguían dio un paso al frente. Aunque mucho más joven, se parecía a Atlas, o mejor dicho, poseía la majestuosidad que él proyectaba, junto con sus otras 4 hermanas. Tenía una mirada de resentimiento, mientras sus manos brillaban con un tono similar al de Hécate. ¿Alumna, quizás? Improbable. El resplandor rodeó a Hefesto, adquiriendo un tono más marrón, como el de la madera divina que había talado.
Como puedes ver, Diosito. Aquí no hay lugar para las falsas verdades. Ahora, dámela. 1000 pensamientos corrieron por la cabeza del dios del fuego y otras tantas espadas se movieron listas para disparar. ¿Quieres, Whis? Puede que sea una ninfa muy poderosa, pero solo es una ninfa. Volvió a encogerse de hombros antes de que sus ojos dorados se posaran en el rostro pétreo del invasor. Hefesto sabía que Whis era mucho más que eso, pero la lógica desdeñosa era más acorde con su raza. Esta era la mayor información que tenía sobre Atlas hasta el momento. Cuanto más aprendiera, mejor. Atlas frunció el ceño. Así que se lo ocultó incluso a un amante. Claro. El rostro de Festo se quedó en blanco intentando descifrar qué demonios estaba pasando. ¿Cree que me quedo aquí por lo que sea que Whis haya escondido? Entiendo la lógica si tiene valor, y debe serlo si trae un ejército para ayudar a asegurarlo. Aún así, está dando muchas suposiciones. ¿Cómo demonios está suponiendo que sería la amante de Whis? Sea como sea, no importa, desestimó el titán, sin esperar siquiera su respuesta. Si no me lo muestras, lo destrozaré todo hasta encontrarlo. El titán silbó, un sonido agudo como una jabalina y potente como un trueno. Unas cuantas bestias se pusieron en movimiento, decididas a recorrer toda la isla en busca de su presa. Tal como lo habían hecho en esta pequeña aldea. Iban a repetirlo, mientras él aún estuviera allí. Eso no pasaría aquí. Se negó. En su mente resonó la imagen de un martillo golpeando un yunque, y el martillo golpeó con fuerza. En un instante, las bestias fueron ensartadas por fragmentos de metal que salieron volando, explotando en pedazos de sangre y polvo dorado disperso. La visión de sus malditos parientes siendo enviados al pozo en un instante detuvo al resto. Para las criaturas, lo que había atacado y asesinado a los demás desapareció en instantes, demasiado rápido para verlo realmente. Sin embargo, Atlas los vio como las espadas que eran. El titán de la resistencia sonrió, sintiendo que la sed de sangre comenzaba a apoderarse de él al aplastar un reposabrazos. Su hija, tras él, se encogió y pronto se unió a sus hermanas, quienes parecían mucho más cómodas con la brutalidad que las azotaba. Era extraño, pensó Hefesto al ver a la mayoría de estas mujeres simplemente de pie detrás de su padre, casi como si fueran robots. Salvo la rara que pronto se alineó, era como si no tuviera nada mejor que hacer que obedecer. Más extraño aún, ¿para qué molestarse siquiera en estar allí? ¿De qué le servirían a Atlas? Atlas estaba empezando a arder en su sed de sangre, y sin embargo, contrariamente a lo que Hefesto sentía, decidió ofrecer una última cortesía, un último intento por evitar una batalla sin sentido. Váyanse, entonó, su voz canosa como un bálsamo para el caos que los rodeaba, regresen a su hogar. Juro que no les pasará nada malo a sus parientes ni a ustedes, simplemente váyanse. Sí, dijo Atlas arrastrando las palabras, y aún así esperas que cumpla tu palabra y deje mi ejército a tu merced. Te ofrezco esta última cortesía, mocoso. Solo, hazte a un lado. La falta de empatía en su declaración era reveladora. Aunque se mantendría firme en sus palabras, Atlas buscaba pelea. Hasta el momento, el supuesto general de los titanes había sido una decepción. Un titán dominado por instintos bajos y ansias de batalla, pero solo un necio desestimaría a un oponente solo por eso. Después de todo, muchos de los oponentes más peligrosos de Archer estaban completamente locos. Si Atlas quería pelea y que así fuera. Hefesto descruzó los brazos. Sus ojos brillaban mientras su autoridad comenzaba a expandirse y consolidarse. El sonido de martillos retumbaba y espadas rechinaba en su interior. El estallido de la forja despertó como las fauces abiertas de un dragón. La nerviosa hija que había analizado su divinidad se estremeció, su frente se cubrió de sudor mientras el verdadero peso de lo divino ante ella aumentaba en presión. Padre la silenció un estallido de divinidad que la golpeó directamente en la boca, y sus ojos se llenaron de lágrimas ante el ligero golpe de su padre. La visión fue como una chispa en un polvorín, la imagen del abuso resquebrajando el acero exterior del control de Hefesto. Atlas sintió el aire cálido mientras las llamas de Ifrit chisporroteaban con varios estallidos. Los ojos del pájaro, de alguna manera, se entrecerraron en su dirección. El rostro estoico que vio en el herrero había desaparecido, reemplazado por un pequeño ceño fruncido, con una presión que ahora podía sentir. Pero, a pesar de toda esta intensidad, solo pronunció una palabra. Una respuesta a Atlas. No. El lugar quedó en silencio, una sola palabra que atravesó la atmósfera que Atlas había creado.
El silencio se volvió ensordecedor, roto solo cuando Atlas se levantó lentamente con un gemido. Su voz se tiñó de rojo por el gruñido subyacente. Con cada paso, la ferocidad se hacía casi tangible. Por su parte, Hefesto podría haber dicho fácilmente que Whis falleció, intentó mentir y simplemente adelantó las cosas, pero no. Este necio no tenía intención de dejarlo así. Aunque desconocía lo que el titán realmente quería, los hechos estaban ahí. Su territorio había sido invadido y los inocentes habían sido asesinados una vez más. No podía permitirlo. No estando él aquí. Atlas se acercó lo suficiente como para rozarlo con el pecho y frunció el ceño al ver la altura que Festo le sacaba. No fue por mucho, pero lo suficiente como para que el titán tuviera que levantar la cabeza para mirarlo a los ojos. Vine aquí esperando a Whis y a sus semejantes, solo para descubrir que alguien usurpó su poder. Simplemente no pudo guardárselo para sí misma, ¿eh? Parecía que la chispa del poder de Gaia se le subió a la cabeza, intentando congraciarse con un dios. No sé qué falsas promesas te hizo, bueno, pero un poder así no es fácil de manejar. Lo diré solo una vez más. Dije. Muévete. Espera, ¿qué? El recuerdo del fragmento del poder de Gaia que se integró con su esfera de realidad parpadeó en su mente. Ningún dios ni titán podría usar esa maldita cosa sin sentido. ¿En qué estaba pensando Atlas? Claro que su conocimiento tenía límites. Si de verdad había una manera, con más razón aún se defendía. ¿Estás aquí para eso? Susurró, aún conmocionado por la incredulidad. Hasta entonces, la cosa era prácticamente inútil. Y ahora, Atlas prácticamente revelaba que había algo más. Había algo más, pero Hefesto lo dudaba. Si hasta Hécate, la titán de la magia, dejaba la maldita cosa en paz incluso estando a su lado. Atlas sonrió, con los ojos brillantes por la urgencia de acercarse. Podía saborear a su presa. Estaba cerca. La profanación de un dios joven no era nada comparada con la restauración de los titanes. Por supuesto. Whis fue uno de los pocos a quienes la Madre Tierra confió. ¿Sabes siquiera qué se puede hacer con ese poder? ¿Qué eres? ¿Un ingenuo? Hefesto se sorprendió al descubrir que la chispa era utilizable de alguna forma, incluso valiosa, y que, al parecer, olía como Whis. Un problema que resolvería más adelante. Estás aquí para declararle la guerra al Olimpo. ¿Necesitas esta chispa para algo? Atlas frunció el ceño, estiró los hombros y se alejó de él. No hablaría más sobre esto. Hefesto entrecerró los ojos, observando cómo las hijas de Altas se quitaban algunas de las insignias de su padre, eran más como sirvientas que sus hijas. No voy a perder más tiempo en esto. He tenido toda la cortesía. El titán de la resistencia gruñó antes de moverse, las hijas casi fueron arrojadas hacia atrás por la fuerza si no hubiera sido por el destello de su divinidad. Hefesto se abalanzó hacia adelante mientras Atlas le asestaba un puñetazo en el estómago. Fue el inicio de un rápido combo, el golpe hizo vibrar el aire a su alrededor mientras Atlas seguía con golpes que se clavaban en su pecho. Golpe tras golpe, lanzados con poder divino y destreza perfeccionada. Cada golpe era como un trueno al impactar en carne y hueso. Finalmente, remató los golpes cortos con un puñetazo a la cabeza de Hefesto, obligándolo a caer de rodillas. El golpe resonó en el claro, con la intención de acabar con él allí mismo. Por desgracia, fue una esperanza infructuosa. La cabeza del dios se inclinó hacia un lado, dispuesto a recibir los golpes para evaluar la fuerza de Atlas. Las espadas apuntaban a la espalda del titán, por si acaso. Una contingencia innecesaria. Hefesto se alzó, elevándose sobre Atlas una vez más, con un hilo de sangre roja fluyendo de su boca. La vista hizo que algunos monstruos se burlaran, salivando ante la idea de un dios mortal al que realmente pudieran devorar. Atlas escupió al suelo, y la tierra tembló levemente ante su furia. La chispa. Ahora. HMM. Atlas frunció el ceño, detestando la forma en que Hefesto simplemente volvió la cabeza hacia él, con la mirada fija incluso cuando la suya se fijó en la suya. No, en cambio, brillaban con un poder etéreo. De una fuerza aún sin explotar. No. Esa palabra otra vez. Esa sola palabra encendió el odio en Atlas, con la mirada fija en la diminuta mirada. Docenas lo habían desafiado abiertamente, la mayoría de maneras mucho más atroces que un simple no. Sin embargo, eran sus ojos lo que lo enfurecía. El recuerdo de una derrota patética ante la esposa de Zeus en una competición de fuerza. Era absurdo.
Él era superior a ella en combate, de eso estaba seguro, pero fue el único golpe que le había permitido asestar lo que lo derrotó. Un golpe lo había alejado del conflicto, apresurándose a regresar, y solo encontró la derrota a su paso. Un general eliminado de una batalla de esa manera, era un insulto de la mayor magnitud. Esa misma mirada desdeñosa, como si Atlas no fuera nada. Encendió ese centro rencoroso y mezquino como ninguna otra cosa. Todas sus bestias respondieron de una manera. Con las grupas alzadas, listas para atacar. Sin embargo, los monstruos más inteligentes presentían que algo se estaba gestando. Te desgarraré toda la agonía, pequeño mosquito arrogante. Los ojos dorados se entrecerraron al ver a Atlas, quien había silbado de nuevo y dirigido a las bestias hacia adelante. No era tan insensato como para precipitarse, sin importar su ira. Había algo más en juego. El brillo de la divinidad sin explotar y esos mismos ojos, no se repetiría el mismo error. Este dios ante él recibió varios golpes que habrían puesto de rodillas a dioses menores con el primer golpe, y los habrían pulverizado con cada golpe sucesivo. Quienquiera que fuese, el titán al menos admitiría que no era un pusilánime. Atlas entrecerró los ojos al ver a sus peones más inteligentes, quienes permanecieron inmóviles, preguntándose por qué dudaban en escuchar, incluso mientras sus legiones cargaban desde la línea de árboles. Entonces lo sintió. Una oleada de calor que le quemó la piel. Se giró y abrió los ojos de par en par al ver una criatura surgir del hombro del dios. Antes, era una amenaza, pero una que era más que nada un espectáculo. El ave era poderosa, sí, pero no más que los más monstruosos de su ejército. ¿A cuántos podría realmente destruir un solo fénix? ¿Ahora? En ese instante, sintió la completa insensatez de sus suposiciones. Este diosito era un olímpico que tenía un fénix aullante que aterrorizaba a sus fuerzas hasta la sumisión, haciendo que incluso la más básica de sus bestias se detuviera. El titán de la resistencia se quedó de pie, embelesado al ver al pájaro enroscándose alrededor de este deidad, no, de este dios. Se había convertido en una bestia divina para el niño, un símbolo de su modesto poder. El ave chilló y sus llamas azules ardieron con más intensidad, expandiéndose mucho más allá de lo normal para su especie. Como una tempestad, su envergadura se expandió lo suficiente como para albergar a varios hombres, y a cada instante que crecía, las llamas se extendían, retorciendo a los monstruos en una angustia de ceniza dorada. El calor infernal era lo suficientemente potente como para arrasar cualquier criatura de menor tamaño, y cada bestia quedaba reducida a un eco. Los monstruos más débiles comenzaron a desmoronarse, la divinidad pura rompiendo y desgarrando a aquellos que no podían soportarla, mientras que los monstruos más fuertes se cansaban. Un dragón astrapi, una bestia que se había vuelto poderosa alimentándose del rayo de Zeus, simplemente observaba en el bosque. Atlas ignoró la forma en que el dragón se alejaba pesadamente, abandonando el campo de batalla. La inteligente bestia recibiría su merecido cuando terminara allí. Retroceda. La orden salió de los labios de los combatientes, cada uno por diferentes razones, y todas las fuerzas reunidas rápidamente les dieron un amplio espacio mientras intentaban apartarse del creciente círculo de calor mortífero. Algunos fueron demasiado lentos y se enfrentaron a la aniquilación. Sus hijas, por otro lado, encendieron sus divinidades lo mejor que pudieron y se acurrucaron a sus espaldas mientras él también encendía las suyas. Si no hubiera sido por las reacciones de Atlas y el rápido pensamiento de Festo, el resto de su ejército se habría dispersado en ambos sentidos de la palabra en ese momento. Pero entonces el momento pasó, ahora todos eran libres de ver el esplendor de la criatura inmortal. Atlas contempló al ave legendaria, disfrutando de su rareza antes de dirigir una mirada fugaz a sus hijas. Aunque conservaron sus divinidades en alto para protegerse del calor abrasador del ave, aún tenían que acurrucarse cerca de él para protegerse, con la mirada perdida ante la vista. Normalmente reprendía a sus hijas por su falta de concentración. A Egle, en particular, la observaba fijamente. Su amor por los elementales era tan profundo que incluso le hacía expresar algo. Algo que normalmente le habría reprochado, pero esta vez no lo haría. No con el poder y la gloria de esta criatura. Atlas sabía que las llamas de un fénix eran ardientes, pero lo suficientemente ardientes como para arder con llamas divinas. Quemar un azul celeste ya era una visión extraña, pero arder con divinidad. A pesar de todos sus planes, esto no era algo que esperaba. Necesitaba cambiar las cosas, volver a su favor. Atlas se giró, alzando el puño hacia lo que quedaba de su ejército. Era considerable, pero la reducción era notable.
Retírense y resistan. Ordenó a sus bestias, aunque no necesitaban mucha orden. Ifrit y calma. El torrente de llamas no pudo atravesar el muro de energía divina que Atlas usó, pero el daño ya estaba hecho. El hecho de que aún hubiera hierba y un bosque hablaba en gran medida de la determinación y la concentración de Hefesto. Atlas ignoró la leve elevación de sus labios, el zumbido de la batalla resonando en sus venas. Podía notar que el dios frente a él se sentía incómodo, desacostumbrado a que un oponente bloqueara sus llamas. Podía ver que este olímpico era fuerte, sí, esto podría ser divertido. Hefesto hizo una mueca mientras inspeccionaba los posibles daños a los alrededores. Empezó a rastrear varias armas que podrían ser útiles. Los fantasmas nobles, aunque poderosos, no necesariamente se traducían en daño a seres divinos, por no mencionar la idea de que incluso quisiera revelarlos directamente en ese momento. Estaba listo para todo. Atlas simplemente sonrió. El pensamiento resonó en su interior, lo que podría hacer con ese poder. Pisó el suelo con fuerza, la tierra bajo ellos tembló mientras él desgarraba su divinidad a través de la superficie. Como una mano etérea de enormes proporciones hundiéndose en la tierra, su poder titánico aferró la flor que era esta isla desde sus mismas raíces. Hefesto entrecerró los ojos, odiando cómo Atlas manipulaba su energía sin esfuerzo para mantener la isla bajo control. Literalmente. ¿Este lugar, lo consideras tu hogar? Aunque no se pronunció palabra, Atlas lo supo. Simplemente esbozó una sonrisa maliciosa que solo un condenado del Tártaro podría envidiar. Un trato entonces, una competencia de fuerza. Hefesto parpadeó. ¿Qué? Las hijas de Atlas pusieron los ojos en blanco pero guardaron silencio. ¿Me escuchaste? Dijo, con el dulce sabor de la victoria en la lengua, trato hecho. Señaló a Hefesto. Quiero tu ave para mi ejército. Sería la punta de lanza de mi asalto. Ifrit se erizó sobre él y, en un abrir y cerrar de ojos, Atlas recibió una espada en la cabeza por las molestias. Sin embargo, atrapó la hoja que apuntaba a su cabeza con una mano de ventaja y una sonrisa burlona en el rostro. Sus ojos se interesaron en el arma, examinando cada detalle, antes de convertirla en un estallido de magia divina. Hefesto frunció el ceño ante la indiferencia con la que el dios captó el noble fantasma sin nombre. Era uno de los más débiles que tenía, pero confirmaba que estos dioses se encontraban fácilmente en las filas de los espíritus heroicos. La pregunta era si eran iguales. O superiores. Hora de descubrirlo. ¿Seguro que quieres saber lo que ganarías? El arma se disipó en motas de luz, ojos de color gris piedra sobre ojos dorados una vez más. No me importa. No pasará, gruñó Hefesto. Atlas sonrió. Me iré. Mejor aún, ni yo ni ninguno de mis conocidos volveremos jamás a esta isla por ningún motivo. Mientras practiques el pancracio conmigo, cumpliré tus términos. Lo juro por la laguna Estigia. El cielo retumbó y resonó con la imponente fuerza del río Estigia. Atlas parpadeó ante la pesadez de su juramento, preguntándose de dónde la Estigia había sacado el poder para hacerle sentirlo incluso desde allí. Hefesto, sin embargo, sintió una mano familiar trepar por su espalda. Giró la cabeza para echar un vistazo y no vio nada. Se giró hacia Atlas, mirándolo con todo el odio que pudo reunir. No. En serio, dijo Atlas perdiendo la sonrisa, es un buen trato. No, joder. La idea de encadenar a Ifrit a sí mismo le daba un sabor parecido al de la ceniza. Lo hizo en un momento de debilidad, un momento en el que las constantes súplicas de Ifrit finalmente lo habían vencido. Preferiría morir antes que dejar que Ifrit cayera en manos de alguien más. Pero había algo más. Sabía lo que Atlas realmente estaba haciendo. Vincular a una bestia divina como ella a su servicio solo era posible vinculando al dios con el que estaba conectada. Las bestias divinas no podían ser excavadas y robadas como animales sagrados. Eran literalmente parte del dios mismo, unidas simbióticamente. El titán no solo perseguía a Ifrit, sino también a él. Después de todo, si Atlas gana la competencia y también se lleva el fragmento de Gea que buscaba. Es más, aunque el dios del fuego solo había forjado 4 símbolos de poder hasta el momento, la noticia de su poder y calidad ya habría llegado a oídos de muchos, y si no, pronto. Era solo cuestión de tiempo. 3 pájaros de un tiro. Una estrategia respetable, por eso nunca iba a permitir que sucediera. Otro intentaba aprovecharse de su relativa edad. Hefesto no estaba seguro de qué veían los demás dioses para saber lo joven que era, pero era molesto.
Tomó nota mental de agradecer a Estia. Entonces parpadeó, sintiendo una oleada de sorpresa que lo recorrió. Se giró, preguntándose de dónde venía la extraña sensación. Ifrit chilló, lo que le hizo concentrarse en ella, quien ahora, según él, tenía una postura desafiante al batir sus enormes alas. El sentimiento era evidente. Tráelo. Hefesto entrecerró los ojos. Los sentimientos que Ifrit tenía resonaron en su interior. No voy a apostar nuestras vidas por algo tan estúpido. Atlas perdió un poco de su sonrisa, la comprensión de que Hefesto no era tan ingenuo como suponía al alterar los planes del general. Ifrit se giró hacia él, su amigo, con su enorme cabeza mirándolo fijamente. Lo sintió con la misma certeza que había sentido cualquier otra cosa. Ifrit quería luchar. No, ella quería ganar. Un sentimiento desconocido resonó en su interior, antes de ser aplastado por su pragmatismo. No había razón para invocar su palabra y comprometerse con este resultado. Jamás lo haría. O mejor dicho, no lo habría hecho. Una grieta apareció en la isla, y Atlas sonrió mientras comenzaba a desgarrarla sistemáticamente con su poder, deteniéndose justo antes de las placas tectónicas bajo sus pies. Puede que Atlas no fuera un dios de la tierra, pero eso no le impidió arrasar la zona a su alrededor con su poder puro. También era la razón por la que Atlas había tomado la isla antes. Esto no era un trato. Un trato implicaba que había una opción. Hefesto confiaba en poder salvar a Cassandra y a los demás, pero las ninfas y los espíritus eran otra historia. El herrero del Olimpo miró hacia el bosque. Los rostros horrorizados de todos los espíritus del bosque le pesaron a Hefesto. Atlas estaba destruyendo el lugar. Quizás la isla permanecería en pie, pero los aspectos sobrenaturales de la zona quedarían desintegrados. Por eso nadie luchaba contra los dioses cuando conquistaban territorio. No tenía sentido luchar solo para perder aquello por lo que se luchaba, ganara o perdiera. No, no permitiría que eso sucediera. Esta, demostración de fuerza, ¿cuáles son tus condiciones? Le fue arrancado a la fuerza, cada palabra, pero Hefesto estaba listo. La idea de otro collar alrededor de su cuello, lo aterrorizaba. Pero ver a quienes estaban a punto de perder la vida por este, idiota, lo asustaba aún más. Simple, dijo Atlas con una sonrisa, quitándose las sandalias. Con las manos desnudas. Fuerza contra fuerza. ¿Lucharemos hasta que solo quede uno en pie? Entonces, Hefesto comprendió de golpe por qué Atlas era el general de Cronos. El titán no era un simple imbécil. No, era peor que eso. Era un imbécil que lo sabía, y lo aprovechó. En cuanto Atlas supo que Hefesto tenía lo que quería, actuó. Analizó a Hefesto tal como Hefesto lo analizó a él, tomó un rehén y tergiversó el conflicto a su favor. Atlas era el titán de la resistencia. Era imposible simplemente noquearlo. Era el titán más fuerte. Ni siquiera Kratos, el dios del poder, hijo de Palas y Estigia, podía igualarlo. Confianza en su fuerza y su naturaleza, utilizando ambas para lograr el mejor resultado. ¿Eso es todo? Preguntó Hefesto. Sí. Entonces, ¿y vamos? Atlas se abalanzó sobre él, decidido a acabar con él rápidamente. Todo lo que necesitaba estaba a su alcance. El dios era una amenaza olímpica, pero en el fondo era joven. Apenas tenía 30 veranos, por lo que podía ver. Incluso sangraba rojo. Un simple alfiler y el joven dios no podría hacer nada, atrapado por Atlas en una lucha por la resistencia. Precisamente por eso Atlas se sorprendió tanto con el puñetazo que le rompió la cabeza. El estruendo del trueno resonó en cada hueso de su cráneo al fracturarse por el impacto de Festo, que se abalanzó sobre su sien derecha. Atlas sintió el licor acumularse en sus ojos antes de que el proceso se revirtiera, casi de inmediato, dejando la piel intacta. Pero eso no detuvo la fuerza a la que estaba sometido mientras resbalaba por el suelo, con los pies abriendo surcos y escupiendo más sangre dorada que lo manchaba. Parpadeó para orientarse, y Hefesto ya estaba sobre él. Atlas esquivó algunos golpes, parpadeando para disipar la sorpresa. Agachó un tercer golpe y agarró el brazo extendido de la deidad más joven. Lo sujetó con una sonrisa, con la intención de atrapar al dios, y se preparó para ello, solo para que una rodilla metálica le impactara en la ingle con un crujido resonante. La boca del titán se abrió con un chorro de saliva, y luego su mandíbula se cerró con fuerza cuando Hefesto le golpeó la nuca con ambos puños. Al impactar la cabeza contra el suelo, formando un cráter, sus piernas volaron por los aires y fueron atrapadas por el dios del fuego.
Con un tirón, el olímpico sujetó con fuerza a Atlas por las piernas, haciéndolo girar para estrellarlo contra el suelo, invirtiendo el proceso una vez más con un gran tirón. Atlas voló por los aires, con la mirada de asombro aún grabada en su rostro. Voló tan rápido que sus soldados no pudieron alejarse a tiempo. El cuerpo del titán destruyó a cualquier monstruo que se interpusiera en su camino. Ambos inmortales usaban la divinidad para mantenerse en la lucha, lo que les impedía volar por la isla debido a la fuerza de los golpes. Aún así, Atlas salió volando. Se estrelló contra un árbol, y la ninfa se escabulló mientras reforzaba su refugio para resistir el impacto. Imagínese su sorpresa cuando la divinidad de Hefesto envolvió su árbol, protegiéndolo de la energía cinética que debería haberlo desgarrado. Fue una ejecución descuidada, pero ¿importaba si lograba el objetivo? Atlas tosió. Sus heridas ya cicatrizaban mientras se ponía de pie, con una expresión estupefacta en el rostro. Parpadeó mientras Hefesto encorvaba los hombros. El señor del fuego y la ceniza se desprendió de la parte superior de su quitón. La tela se le enredó en la cintura, dejando al descubierto la musculatura superior. Era musculoso, de una forma que Atlas había asumido como una alteración intencionada de la forma humana de Hefesto. Después de todo, incluso guerreros como Atlas y Ares eran más bellos que robustos. Sin embargo, mientras fijaba su mandíbula, el titán de la resistencia se enfrió al mismo tiempo que su sangre se elevaba a niveles aún mayores. Atlas tuvo que admitir que ahora lo respetaba un poco más. Incluso con la precaución con la que lo atacó con los puños y el dios mantuvo la distancia, el poder en ese cuerpo estaba listo para atacar. Bien, murmuró Atlas mientras se arrancaba los restos destrozados de su armadura con un gesto de sus músculos. El bronce celestial, arrugado y roto, salió disparado como metralla. El resultado será el mismo. Tú, enterrado en la tierra para nutrir a la madre tierra. Atlas siempre disfrutaba de este tipo de combate. Era su dominio, donde su resistencia se usaba al máximo. Al fin y al cabo, los dioses eran orgullosos. Algunos eran inteligentes como él, pero Atlas tenía los medios para sortearlos. Sonrió, aplastando el suelo al lanzarse hacia adelante, decidido a derribar a Hefesto. Para alguien tan joven, sus instintos de combate eran impresionantes. En lugar de recibir el golpe de frente o esquivarlo a izquierda o derecha, Hefesto simplemente saltó sobre él. Atlas intentó girar, pero su oponente usó su divinidad de una forma que Atlas jamás imaginó. Se enroscó alrededor de Hefesto como si hubiera respirado hondo, antes de estallar en una explosión de fuego. El impulso adicional lo lanzó directamente al punto ciego de Atlas, su espalda, donde lo agarró por la cintura y le aplicó un suplex con todas sus fuerzas. Archer nunca fue un luchador instintivo. Sus habilidades se perfeccionaron por completo en el campo de batalla, a base de ensayo y error. Unas habilidades ganadas con esfuerzo, grabadas en su alma. Sin embargo, a pesar de todos los recuerdos, Hefesto tuvo que lidiar con algo que Archer nunca tuvo. Instinto. La quemadura de la divinidad de Hefesto nunca tocó a Atlas, sino que impulsó el suplex a una velocidad aún mayor, estrellándolo contra el suelo con una fuerza inhumana. El suelo estalló en una nube de polvo mientras se hacía añicos bajo sus pies. Y Frigg graznó sobre ellos, usando la conexión entre ellos para filtrar el poder de Hefesto a la tierra que los rodeaba, conteniendo la energía cinética lo mejor posible. Curioso, cómo su bestia divina era mucho más hábil manipulando la divinidad de esta manera. Desde las nubes, Hefesto saltó hacia atrás, con las manos ansiosas por invocar un noble fantasma, pero lo detuvo. La posibilidad de desterrar a Atlas de aquel lugar para siempre era demasiado tentadora en ese momento, y no sabía con certeza qué consecuencias traería romper su palabra. Era demasiado arriesgado por un desconocido. Con un rugido salvaje, Atlas emergió del suelo bajo Hefesto con suficiente ímpetu como para propinarle un cabezazo al dios. El crujido de la nariz de Hefesto fue satisfactorio para Atlas, quien agarró a Hefesto para una llave estándar. Las dos manos de Atlas fueron rápidamente contrarrestadas y atrapadas por las de Hefesto, enfrascados en una batalla de fuerza. Atlas sintió que sus músculos se tensaban, la sorpresa en su rostro crecía a cada instante. El chico lo igualaba, sin que ninguno de los dos moviera. El suelo se astilló aún más, la tierra se partió en dos mientras sus pies se hundían y dividían la tierra. Atlas rugió mientras cavaba profundamente, su odio crecía con cada momento, el rostro tranquilo de Festo lo quemaba para extraer aún más poder.
Resistencia, murmuró Hefesto, esforzándose aún más contra Atlas, sintiendo que cedía mientras Atlas avanzaba lentamente a través de la Tierra. Eres inteligente al usarla de esta manera, pero ¿qué puedes soportar exactamente? Atlas parpadeó y luego se encogió al sentir el calor que emanaba de Hefesto y distorsionaba el aire. Así que estás usando fuego. El titán sonrió, sintiendo que había dado con el dios justo donde necesitaba que Styx cumpliera su juramento. Eso va en contra. Atlas parpadeó mientras su voz se apagaba, dándose cuenta de que ninguna llama lamía sus antebrazos, ninguna divinidad devastando su piel en forma de fuego. No, era solo calor. Toda la divinidad estaba atrapada dentro del propio Hefesto. Su cuerpo comenzó a calentarse aún más, su piel se agrietó y reveló líneas y grietas de energía azul. Atlas se encogió y el infierno invisible gritó en sus pulmones, ampollándole la piel. Ifrit. Gritó Hefesto. Con el rabillo del ojo, Atlas vio cómo las brillantes olas de calor se dirigían hacia el ave, mientras la tierra y los árboles permanecían intactos ante el calor divino. Sus monstruos no tuvieron tanta suerte. Los pocos que observaban el enfrentamiento de cerca caían muertos, con el intenso calor abrasándoles la piel, incluso en algunos casos incendiándola. Sin embargo, el dios no se detuvo, el calor seguía aumentando. El suelo bajo ellos empezó a burbujear y a agitarse, convirtiéndose en magma. Atlas sonrió, con el sudor brillando en su cuerpo. Pronto te canalizarás por el suelo. Así que ¿para qué molestarse? Líneas azules resonaban desde las piernas de Hefesto, directamente en la tierra bajo la lava improvisada. La reforzó lo mejor que pudo, ralentizando la velocidad con la que se hundían. Con los pies firmes, mantuvo el fuego interior encendido, cada vez más lejos. Todo mientras los gritos de Ifrit resonaban en sus oídos. Hefesto no perdería. No. No podía perder. Sin embargo, ni siquiera este calor abrasador e impío fue suficiente para disuadir al titán de la resistencia. Incluso con la piel ampollada, revelando una musculatura dorada, los ojos de Atlas aún brillaban con desafío. No estaba ni cerca de su límite. Atlas nunca caería, no mientras respirara. Que así sea, murmuró Hefesto. El calor persistía, pero su agarre mutuo era diferente. Atlas siempre había estado avanzando, con la intención de atrapar al joven Hefesto en cuanto cambiara de postura. Hundido hasta las rodillas en magma, Hefesto no alteró esta intención, así que la aprovechó. Relajó los brazos, dejando que Atlas cargara hacia adelante al mismo tiempo que él retrocedía. El titán aulló triunfante mientras sus brazos rodeaban al joven dios. Su voz se fue, desintegrada en el calor por el momento. Hefesto hizo una mueca, sintiendo crujir sus costillas y columna vertebral cuando Atlas le aplastó la cintura, pero no antes de rodear con el brazo el cuello del inmortal mayor. Semejante agarre no habría sido muy fuerte en circunstancias normales. Sin embargo, el poder divino del general Titán era tan grande que, incluso con este agarre torpe, la fuerza ejercida fue increíble. No había forma de detener a Atlas en una pelea normal. En una competencia de fuerza, la resistencia era un factor crucial. Importaba poco ser más fuerte que tu oponente si éste podía soportar cada golpe o técnica dolorosa que implementaras. Atlas lo aguantaría todo hasta que su oponente simplemente se rindiera o perdiera. Eso no serviría. Ifrit creía que podía ganar. Cassandra confiaba en su regreso. Perder contra este invasor sediento de sangre era decepcionarlos a ambos. Necesitaba más. El martillo golpeó el yunque y su sonido resonó en su interior. Hefesto sintió que sus ojos brillaban mientras su cuerpo se estremecía. La primera vez que usó refuerzo en su cuerpo divino fue una experiencia bastante indolora. De hecho, fue más placentera. La tierra se enfrió al absorber el calor, y la roca recuperó su estado sólido, aunque frágil. Atlas se recuperó rápidamente y avanzó lentamente para posicionarse mejor, todo para alcanzar la victoria. Por fin, graznó, mientras su cuerpo brillaba mientras se curaba por completo. Sí, entonó Hefesto mientras exhalaba, finalmente. El poder estalló en un instante. Crack, chasquido. Refuerzo, explosión de maná y su propia fuerza increíble. Los tres factores se combinaron para concentrar todo su poder en un solo punto, justo en el cuello de Atlas. Con una embestida salvaje, Hefesto destrozó el cuello de Atlas bajo su brazo en un tirón. Carne divina y huesos rotos por igual.
Por un breve instante, Atlas quedó inerte, instante que aprovechó para sujetar la barbilla del titán mientras Hefesto le desgarraba el brazo, llevándose consigo la barbilla de Atlas. Se oyó el crujido de cartílago y hueso, y la cabeza de Atlas giró 180 grados, con sus ojos vidriosos mirándolo fijamente, aunque su torso permanecía ileso. Los brazos de Atlas colgaban inertes a sus costados mientras Hefesto sujetaba al titán por la garganta destrozada, sacándolo del agujero con un simple empujón. El cuerpo de Atlas salió volando por los aires, dispersando las nubes al aterrizar con un golpe sordo, en un silencio ensordecedor. El dios del fuego saltó poco después, la extraña calma semejante al acero lo abandonó mientras el suelo se estremecía, el control divino que había tomado a la isla como rehén ahora estaba roto. Hefesto se miró las manos, asombrado por la fuerza que había podido desplegar. Siempre había asumido que su fuerza era simplemente comparable a la de los dioses. Que personajes como Atlas y Zeus lo superarían físicamente en todos los aspectos. Al fin y al cabo, así era como Archer siempre había luchado, usando sus habilidades y técnicas para obtener ventajas sobre oponentes físicamente más fuertes. Pasó otro instante antes de que Atlas gruñera, su cabeza rota girando y sanando. Escupió un chorro de sangre divina, y una sonrisa sangrienta se extendió al ponerse de pie. Hefesto frunció el ceño. El titán de la resistencia, era innegable su increíble habilidad. Con la resistencia que albergaba, Atlas no necesitaba preocuparse por dispersarse por un tiempo. Simplemente se curaría de ella, una y otra vez, sin fin, siempre resistiendo. Por eso nadie se molestó en luchar contra Atlas. Ni siquiera Eras molesto. Con toda su inmensa fuerza, simplemente lo había sacado del combate, en lugar de enfrentarse a él. Matarlo no servía de mucho, ya que simplemente se levantaría. Hefesto se preparó. Entonces, sonrió Atlas, estoy listo para otra pelea, Urk. Un rayo blanco puro impactó a Atlas en pleno rostro, derribando incluso a Hefesto. El rayo no era normal, pues contenía las divinidades de Hefesto y Atlas. Al caer al suelo, el señor del fuego sintió un fuerte dolor en la espalda, como si alguien le hubiera clavado la mano. Styx, susurró. Una risa silenciosa resonó en sus oídos. Una que se había dispersado al igual que las nubes negras. Styx. ¿Cómo te atreves? Enfréntame, cerda cobarde. Ah, ¿con eso qué era? Se había preguntado por qué Atlas no se protegía. Debía de tener algún tipo de trato con los Styx. Quizás uno que cambiara la definición de lo que constituía una victoria. La tierra se estremeció al tiempo que una figura resplandecía desde el suelo. Se yergue alto, con su cabello oscuro cayendo sobre su rostro cincelado. Era mucho más imponente que Atlas. Su complexión era similar a la de Hefesto, pero sus tonos representaban el equilibrio, más que la fuerza. Payas espetó a Atlas. Llamaste, dijo lentamente, con los brazos cruzados tras la espalda. Atlas forcejeaba contra algo, con las venas del cuello hinchadas. Fragmentos de su cuerpo se fragmentaron al ser expulsado de la isla. Yo todavía puedo luchar. No me caí. Palas levantó una ceja. Hasta el último que quede en pie. ¿No fueron esas tus palabras? Atlas se quedó quieto, con los ojos entrecerrados. Se giró hacia Hefesto. Pequeño bastardo astuto. Romperle el cuello a Atlas no significaba la victoria en la muerte. Hefesto había visto y oído suficientes rumores como para intuir que Atlas era posiblemente la criatura más difícil de vencer en todo el panteón griego. Incluso el primigenio se mantendría en el suelo cuando finalmente lo sometieran. Sin embargo, Atlas se mantuvo firme. El maldito cabrón simplemente lo recibiría todo en la cara y aún así se levantaría. Una pelea nunca terminaría. Sin embargo, las condiciones para la victoria no eran una lucha a muerte, no con las palabras de Atlas. Cuando le rompió el cuello y lo arrojó al suelo, por un instante, Hefesto fue el último en pie. El dios del fuego había ganado la apuesta. Ojos dorados recorrieron las fuerzas reunidas, desorganizadas. Monstruos que habían dañado a la gente de su territorio. Bestias miserables que se deleitaban en su naturaleza en lugar de superarla. Inexcusable. El ejército aulló un canto fúnebre alrededor de Atlas, y su número disminuyó rápidamente. Innumerables espadas de diversas formas y tamaños comenzaron a golpearlos, perforarlos y reducirlos a polvo dorado mientras intentaban abrirse paso a través de los bosques en retirada. Ninguno logró alejarse siquiera del campo de batalla.
Las hijas de Atlas lo vieron, paralizadas previamente por la ferocidad de la batalla de su padre contra el dios, y se estremecieron al ver cómo las espadas caían como lluvia a su alrededor. Salieron ilesas solo porque él había dado su palabra. El que había sido golpeado por Atlas lo miró fijamente, listo para luchar en cualquier momento. Él simplemente asintió, y su divinidad, que una vez las envolvió, se dispersó. Aunque el ejército de Atlas caería, él no haría caer ese juicio sobre quienes simplemente seguían las órdenes de sus padres. Uno a uno, también se dispersaron en retirada. Estaban desobedeciendo, sí, pero ni siquiera el miedo que les infundió su padre fue suficiente para vencer la misericordia que este dios les brindó. La última en desaparecer fue la diosa que lo había examinado, con su mirada grisácea cambiando rápidamente de una de las espadas que había caído cerca, una Shipos, a su padre derrotado en el suelo destrozado, y su mirada dorada antes de desaparecer finalmente. Esa fue una humillación que el titán ya no podía soportar. ¿Sus propios hijos? Su piel, antes normal, comenzó a oscurecerse y adquirir un tono rojizo. La sangre corría y le teñía el rostro. Esto, no lo olvidaré. Atlas comenzó a dispersarse, a la seguridad de su montaña lejana, pero no antes de que una cadena de oro se envolviera alrededor de su pecho y lo agarrara. Luego otra cadena, y otra, todas apareciendo a su alrededor. Basado en los diseños de Enkidu, esto era lo que Hefesto necesitaba de su taller en el reino de Poseidón. El metal disperso de lo que una vez fue el trono de Hera. Sabía que tendría un uso algún día, aunque no se suponía que fuera revelado tan pronto. Atlas parpadeó al ver las capas de cadenas, la sensación del metal cambiando para tensar cada movimiento posible, sintiendo la atracción del juramento estancado, junto con toda su divinidad. Cayó de nuevo al suelo destrozado, encadenado por una proyección de la creación de Hefesto. Palas se giró hacia el joven dios, una pregunta silenciosa flotando en el aire. Me niego a permitir que Atlas ande por ahí conspirando contra mí, dijo Hefesto. Lo llevaré ante el monte Olimpo. Zeus se ocupará de él. Las pupilas del titán se encogieron y las venas alrededor de su sien estallaron en pura furia. Puta sin honor. Se giró hacia Atlas, despidiéndolo. Ifrit, antaño un faro en el cielo, se infló hasta alcanzar un tamaño más normal, aunque más parecido a un águila que al ave del tamaño de un halcón que antaño fue. La mueca de desprecio alejó a Atlas, e incluso Atlas se estremeció un poco. ¿Hablas de honor? Gruñó Hefesto. Lo dice el titán que invadió mi hogar, masacró a los primeros inocentes que vio, amenazó a quienes viven aquí y ahora intenta librar una segunda guerra. No. No puedes hablar de honor. Ifrit, por si acaso, se dejó caer sobre la cabeza de Atlas y griega. Comenzó a picotearlo. ¡Ah! Quítate de mí, infernal. Tras unos buenos tirones, Ifrit volvió a revolotear sobre el hombro de Hefesto. Palas asintió, sin importarle el destino de Atlas. Usando las cadenas de Cronos, Atlas pudo imponer ciertas interpretaciones que su querida esposa debía seguir respecto a los juramentos. El delirante bastardo actuó como si tuviera alguna opción. Bueno, todo había terminado. Además, Palas estaba allí por otra razón. ¿Debemos? Hefesto se giró hacia él, alzando sobre su hombro el vocabulario en constante expansión que era Atlas, mientras Ifrit se dispersaba de nuevo en Hefesto. Voy a convertir a tu madre en mi puta, pequeño bastardo. Palas chasqueó los dedos y la divinidad envolvió la cabeza de Atlas, dejándolo mudo. Como decía, vamos. Murmuró Palas, con expresión aburrida en el rostro, no, aburrimiento no. Tranquilo. ¿Me llevarás al Olimpo? Palas asintió. Ya estoy aquí. Además, tengo asuntos que atender con Zeus. Al fin y al cabo, fue uno de sus olímpicos quien liberó a mi esposa, no uno de Hades. Palas sujetó a Hefesto por el hombro y ambos se movieron lentamente por el espacio. Hefesto parpadeó ante el espectáculo de luz, observando cómo Palas se dispersaba en un resplandor de energía pura, su núcleo se abría. Antes, como con Zeus, Hefesto se habría maravillado ante la vista. Pero Hestia no solo había sido un tesoro de conocimiento sobre los aspectos prácticos de la divinidad, sino también sobre lo social. La visión de un núcleo era una señal de una inmensa y profunda confianza, si Palas le mostraba esto, entonces significaba algo. Aunque no fue instantáneo, como con Hermes, los dos fueron colocados a las puertas del Olimpo. Las puertas se abrieron lentamente mientras Zeus caminaba por él. Palas había recuperado una forma más delicada, su figura más acorde con la belleza del Olimpo.
Distaba mucho de ser delgado o delicado, pero era innegable cómo el cabello de Palas enmarcaba sus rasgos más delicados. El exterior robusto había desaparecido, reemplazado por uno más elegante. Palas ignoró la pregunta no formulada y se limitó a hacer una reverencia. Hefesto se volvió hacia las puertas. La vista de esta estructura de mármol aún contrastaba con la cacofonía de dimensiones que la rodeaban. Por no mencionar que las puertas parecían muy fuera de lugar en lo que Hefesto describiría como un edificio con aspecto de templo. Gracioso. Una vez pensó que este problema le correspondería a alguien más. ¿Era culpa del karma que ahora fuera suyo? Sobrino. Declaró Zeus con una extraña sonrisa. El rey de los dioses caminó solo hacia ellos, vestido con una toga estándar, aunque de color púrpura real. La barba estaba mejor recortada y su cabello negro se rizaba más alrededor de sus ojos azules. Me pillaste justo a tiempo para la cena. Bravo. El tono casi paternal, mezclado con orgullo, había despertado en Hefesto una extraña sensación. Era un poco incómodo, a decir verdad. Hefesto alzó a Atlas en silencio e hizo ademán de arrojarlo a los pies de Zeus. Sin embargo, los mismos vientos lo atraparon, llevándolo al monte Olimpo. Espera, pensó Hefesto. Bravo, exclamó. Zeus sonrió, agarrando a su sobrino por los hombros con ambas manos y sacudiéndolo ligeramente. Menuda pelea. Creí que Atlas tenía la victoria, y se la arrebataste. Ja. Ese es mi chico. Bien hecho. Hefesto se giró, confundido y un poco enojado. ¿Tú, solo miraste? Zeus perdió un poco la sonrisa. Por un instante, Hefesto estuvo seguro de que acababa de cagarla. Sin embargo, en lugar del olor a ozono que lo cubría, se encontró con un tono más reservado. Me disculpo, sobrino. La isla de Whis es uno de los pocos lugares a los que los olímpicos dimos plena soberanía. Aunque quisiéramos, los juramentos nos obligan a permanecer lejos de su territorio. Imagina mi sorpresa al verte cuando Oiris nos informó. Ah, ¿eso tenía sentido? Había detalles que desconocía, y, francamente, le importaban poco. Los acontecimientos ya habían pasado y Atlas quedó al cuidado del Olimpo. Zeus recurrió a Palas. Debo decir que no te esperaba hoy, Payas. ¿Te gustaría acompañarnos? No, me temo que solo estoy aquí para hacer bromas, señor Zeus. Zeus parpadeó. Claro. Estaré contigo enseguida, pero cenar con mi familia es prioritario. Ven, sobrino. Puedes sentarte a la cabecera de nuestra mesa. Hefesto tragó saliva. Quizás era una estupidez, pero de ninguna manera iba a sentarse en ese lugar a cenar. No con Hera en esa habitación. Ya tenía suficiente incomodidad y depresión para toda la vida. Eso, y simplemente no quería. Socializar así a la fuerza estaba lejos de ser la conexión que buscaba con la gente. Acababa de luchar contra un titán, maldita sea, déjalo en paz. Debería volver a casa, declaró Hefesto. La gente necesita ayuda para reconstruir lo perdido. Ya hay bestias cerca que necesitan ser aniquiladas. No pretendo ser grosero, pero, me necesitan. Zeus frunció el ceño. Por un instante, el tirano del mito mostró su fealdad, y su esencia expresó plenamente su disgusto por la negativa. Sin embargo, había una naturaleza más liviana en medio de la tormenta que se avecinaba, una que hablaba de comprensión. Muy bien, murmuró Zeus, pero no rechaces otra vez una invitación, Hefesto. No tolero la grosería. Te veré mañana, aquí, en consejo, para tratar este asunto. Al amanecer. Hizo una profunda reverencia, agradeciendo al primordial por haber logrado escapar de este lugar un día más. También se inclinó ante Palas. Nos vemos, Lord Payas. Gracias por hoy. Palas simplemente asintió. ¿Por lo que has hecho? Esto no es nada. Vete y quédate con tu gente. No son mis. El espacio se curvó alrededor de Hefesto, y se encontró en una costa familiar. Se giró, mirando su hogar a lo lejos. Gente. Hefesto miró preocupado hacia el Olimpo. ¿Hasta Palas sabe dónde vivo? Murmuró. Ese era el plan. Ayudar a despistar a la gente. ¿Pero en serio? Incluso los habitantes del inframundo lo sabían. Agarrando sus piernas, que aún estaban en el agua, estaban las innumerables manos de muchas ninfas. Filtraban energía en su cuerpo cansado. La sensación fresca del agua que lo bañaba era placentera. Carecía de propiedades curativas, no hacía nada para aliviar el desgaste. Pero aún así, se sentía bien. Les dio las gracias y les dijo que se fueran.
Sonrió. Verlos aliviados, hizo que todo valiera la pena. Se dispersaron de nuevo en las aguas, recorriendo la isla a toda velocidad. Sí. El gran fénix salió disparado de su pecho, girando por el aire para aletear y flotar frente a él. Sus siguientes palabras fueron de acero. Cazadlos. Y Fritz sabía lo que quería decir, y atravesó la isla como un rayo para destruir hasta el último elemento del ejército de Atlas. Le llevaría tiempo, y normalmente se uniría a su amigo, pero tenía preocupaciones mayores. Unas que debería haber abordado hacía tiempo. Caminando de regreso a la casa. Al regresar a la zona familiar, dejó escapar un suspiro de agotamiento. La pelea le había pasado factura más mental que física, pero eso no significaba que no fuera difícil. Pero el verdadero estrés era la sensación de esa mano familiar atravesándole la espalda, el leve susurro, y la chispa. En el césped de la entrada de su casa, Hefesto estaba sentado con las piernas cruzadas. Sus brazos descansaban sobre las rodillas mientras cerraba los ojos. Como humano, la meditación era una habilidad que practicaba. Sin embargo, para su mente, caía en su realidad con la misma facilidad con que respiraba. Abrió los ojos, sintiendo la hierba y los ojos de Hefesto se abrieron de golpe, observando la hierba que ahora revoloteaba sobre su esfera de realidad. Donde antes había tierra estéril y agrietada, ahora había hierba exuberante. No solo hierba, sino también árboles y otras plantas. El cielo seguía siendo una niebla sucia, con los engranajes colosales girando lentamente en un cielo monótono con un horizonte que se oscurecía, pero la hierba y la vegetación eran ciertamente nuevas, y preocupantes. Hefesto se agachó, agarrando la tierra bajo sus manos. Hizo todo lo posible, revisando cada pieza de su esfera de realidad. Lo había ignorado porque se sentía físicamente un poco diferente. Normalmente, cualquier alteración en una esfera de realidad se reflejaba, de alguna manera, en el cuerpo. Había sido descuidado, aunque, al parecer, la falta de cuidado no le haría daño. Respiró aliviado. La chispa se había apagado, no porque se hubiera integrado de alguna forma con el núcleo divino de Hephaestus, sino porque se había filtrado al mundo de su esfera de realidad. Dicho sin rodeos, ahora tenía líneas místicas. Un absurdo, pero respaldado por el hecho de que veía vida. Era como si toda esta zona hubiera estado sobre una línea mística, una saturada del poder natural del mundo. Un salto rápido, uno que lo lanzó directamente a su cielo árido, mostró vida en su otrora árido mundo. Las espadas estaban intactas, las habilidades de la esfera de realidad estaban intactas, pero ahora albergaba una línea mística y un poder propio. La chispa de Gea había completado su mundo de una manera que reflejaba la verdadera realidad. Habría beneficios a su disposición, si lograba comprenderlos. Eso resuelve un problema, murmuró. Aún le preocupaba el significado de todo esto, pero por ahora podía conformarse con seguir adelante. Estaba decidido a comprenderlo todo, pero había otros problemas. Uno de ellos era la chispa que había obtenido del océano. La piedra primigenia se había integrado de forma similar a la chispa de Gaia. Había diferencias técnicas entre ambas, grados de separación en cuanto a cuánto se había desviado de los poderes primordiales que las formaron. La chispa de Gaia era tan pura como se podía conseguir, mientras que la que había obtenido del océano y no tanto. Primordial sí, pero no tan puro. Lo habría atribuido simplemente a disiparse en su esfera de realidad, de no ser por el enorme río que fluía. Conectaba con la gran masa de tierra volcánica que se había formado en su esfera de realidad, consecuencia de la fusión de Archer con lo que una vez había sido, bueno, él. El volcán no era extraño, pero se había convertido en un aspecto central de su esfera de realidad durante los años que pasó en la dimensión protectora de Leto. Un simple pensamiento llevó a Hefesto a la base de su volcán. Era una gran cosa montañosa, hermosa incluso, pero extraña en la forma en que el río se acumulaba alrededor de la circunferencia de la montaña, creando un foso como una masa de tierra. El agua, era hermosa. Como si las estrellas mismas bailaran sobre la superficie brillante, el agua oscura y pura. Era un río familiar. Después de todo, se había bañado en ella, en el inframundo. Metió la mano en el agua, frunciendo el ceño mientras la piel se desprendía de las aguas. Se apartó y, al hacerlo, miró al otro lado de la orilla, observando el rostro familiar de la mujer que había liberado. Vestía una toga negra, y su cabello plateado enmarcaba su deslumbrante rostro. Esbozó una leve sonrisa, más bien una mueca de suficiencia, y saludó con la mano mientras movía los dedos de su mano izquierda. Él la miró fijamente, en su esfera de realidad.
Ella se aferró a la tierra a su lado, sus dedos clavándose en la superficie. Mientras excavaba profundamente en la tierra, la familiar sensación de sus dedos en su espalda resonó. No era doloroso en absoluto, pero estaba allí. Solo tenía una respuesta para ella. Mierda.